Vale, pues buenas tardes. Me voy a poner aquí. Pues estamos en esta mesa. A mi derecha está Laura, urbanista, ¿no? Tenemos a Rubén Ganzo y a Roberto, del Colegio de Aparejadores también. Y bueno, pues ¿qué pasa en los pueblos? ¿Qué se hace en los pueblos cuando alguien va a remodelar, a reformar una casa? ¿Se pide licencia, no se pide licencia? Contrato con un arquitecto, proyecto sí, proyecto no, es que este ayuntamiento no me deja hacer nada. Y bueno, pues al final se crea una atmósfera en muchas ocasiones en las que, de una parte, el desconocimiento de lo que puede ser una obra menor, una obra mayor, una reforma integral, echa para atrás a la gente o directamente pues, atreven a empezar unas obras sin ni siquiera pues, una declaración responsable, ¿no? Como expertos, os resumo y os lanzo así la pregunta, y si te parece empezamos por ti, Laura. ¿Qué se puede hacer en los pueblos? ¿Qué margen hay? Y bueno, y cómo se puede asesorar pues, a este promotora que quiere pues, reformar finalmente su casa. Bueno, buenas tardes lo primero. Como ha presentado Óscar, me llamo Laura Gutiérrez, soy abogada urbanista, llevo 18 años en el mundo del urbanismo, trabajo para una gran consultora a nivel nacional y bueno, pues estoy más centrada en otras comunidades, no tanto en Madrid, pero bueno, mis inicios en el mundo del urbanismo fueron haciendo planeamiento en la provincia de Burgos y bueno, yo creo que hemos de empezar por reseñar que cada vez el ciudadano está más acostumbrado al urbanismo, ha empezado a entender que el suelo tiene que ser ordenado y que en los pueblos, en la zona, por ejemplo, donde nos encontramos, bueno, pues ya se empieza a conocer que hay un planeamiento, que hay unas normas, que hay unas leyes que nos permiten hacer unas determinadas cosas en un suelo o en otro. Iba a hacer una exposición un poco sencilla, como me habían pedido, en cuanto a exponer los tipos de suelos que hay en el medio rural, más bien porque a pesar de que todos sabemos que el suelo se clasifica en suelo urbano, urbanizable y rural, en nuestro medio el suelo urbanizable pues es bastante escaso, pero eso no implica que haya menos oportunidades, porque cada vez más el medio rural se está viendo atraído por grandes oportunidades. Estamos viendo ahora mismo que hay los famosos centros de datos que se instalan en las zonas norte del país, en las que bueno, pues necesitan zonas de temperaturas no tan cálidas. Bueno, pues hay grandes empresas que, bueno, pues que buscan suelos extensos, como pueden ser los que podemos tener nosotros para instalar estos centros que son muy novedosos, que son bueno, pues oportunidades de negocio para el medio rural. Me he desviado quizás de lo que estaba preguntándome Óscar, por el hecho de que considero que el ciudadano de a pie cada vez va sabiendo más cuál es la normativa que le enseña o que le muestra qué es lo que puede hacer en un suelo o en otro. Lo que pasa es que aún así hay muchas dificultades muchas veces a la hora de entender que yo tengo un suelo urbano y por qué no puedo hacer determinada cosa en un suelo o en un suelo rústico, porque yo tengo un suelo rústico agropecuario y no puedo hacerme bueno, una pequeña construcción, ¿no? Para, bueno, pues como de recreo. Bueno, pues no, porque el suelo agropecuario está destinado para uso agrícola, no para una pequeña construcción bueno, pues para pasar un ratillo, ¿no? Algo que no genere núcleo de población. En cuanto a los suelos urbanos, pues bueno, pues hay todavía mucha dificultad por entender que, bueno, pues yo voy a reformar una casa
y bueno, pues esa casa la voy a reformar con mis hermanos. Y yo quiero, porque es producto de una herencia, y yo resulta que quiero dividir esa casa en 3. Eso no lo voy a poder hacer casi con seguridad, porque en el medio rural no tenemos viviendas colectivas. Entonces, bueno, lo que está claro que el ciudadano de a pie tiene que entender que hay una normativa urbanística por la que se rige todo tipo de actuación que quiere hacer tanto en suelo urbano como en suelo rústico, y que somos muchos los profesionales que podemos ayudarles, que los arquitectos técnicos, los abogados, trabajamos de la mano para poder asesorar al ciudadano que se encuentre un poco más desvinculado de todo este mundo. Y bueno, pues digamos que por un lado podemos hablar de esa parte. Por otro lado, las instituciones. ¿Qué pueden hacer las instituciones para mejorar el urbanismo en el medio rural? Bueno, pues yo creo que es mucho, porque los tiempos con los que el ciudadano de a pie trabaja a la hora de desarrollar un suelo, a la hora de querer construir algo, de reformar algo, pues muchas veces se van en el tiempo. Y eso juega en contra del mundo rural, porque no podemos, por ejemplo, en un municipio que vamos a tener que hacer una modificación puntual de la normativa urbanística, una modificación puntual tarda mucho en tramitarse. Si a eso le unimos los plazos para obtener una licencia y demás, pues eso juega, como digo, en contra para que el mundo rural cada vez se vea más, pues más desarrollado, tenga más oportunidades, etc. Y bueno, no sé, no he tenido que desviar mucho mi intervención, porque bueno, yo veo que aquí hay mucha gente del sector y bueno, pues lejos de ponerme a explicar qué es un suelo urbano, urbanizable o rural, bueno, pues creo que es más poner sobre la mesa pues datos fundamentales como apoyar al ciudadano de a pie para explicarle qué es el urbanismo y qué puede hacer en un suelo o en otro. Yo creo que las instituciones sí que deberían de trabajar en que todo el ciudadano de a pie esté más cómodo y entienda que el urbanismo no es una forma de limitar. Al contrario, el urbanismo es una forma de generar oportunidades para volver a los pueblos, oportunidades de negocio, pero hay que entenderlo. Y bueno, pues evidentemente las grandes empresas pues lo saben y tienen sus profesionales, y por esa parte no hay problema, pero sí que tenemos que hacer ese llamamiento a las instituciones para que cuando venga una gran empresa, alguien que nos permita generar oportunidades en el medio rural, sobre todo oportunidades de negocio, oportunidades económicas, las instituciones pues sean mucho más ágiles. Entonces yo creo que ahí queda lanzado este reto que creo que sí que sería un planteamiento importante. Pues muchas gracias. Laura, hablas de estos plazos urbanísticos. Por lo general son largos, ¿no?, en la administración. Y también, dado el perfil de nuestros ayuntamientos, sin personal, donde un técnico, un arquitecto, un aparejador va una vez a la semana o una vez cada 10 días, pues entiendo que se hace complicado pues toda esta gestión, todo este desarrollo. Pero se pone en duda muchas veces, como comentaba, que si un asesoramiento técnico sí o no. Entiendo que desde el Colegio de Aparejadores, aparte de la parte técnica, pues se asesoran en otros muchos más aspectos, ¿no? Y también, ¿qué experiencias habéis tenido con el urbanismo rural, ¿no? Con a veces esas casas y esos terrenos tan complejos, esas fincas sin segregar, que no hay un registro. Bueno, pues todo eso, como decía Laura, pues es urbanismo. ¿Cuál es esa experiencia que os habéis encontrado en el medio rural? Vamos a ver, hay veces que vemos un poco el tema del urbanismo. El urbanismo es ordenación, ¿no? Es lo que
poco es marcar unas reglas de juego para que lo que se haga en los municipios pueda tener, o sea, se haga de una manera ordenada y en algunos casos con protección. A lo largo de la mañana ha habido aquí una persona que no veo ahora, que comentaba su caso particular de sus problemas, sus dificultades que tenía con 6 inmuebles en el municipio de Santo Domingo de Silos. Todo lo que hacemos cuando se va al urbanismo, hay veces que diferenciamos un poco el urbanismo general, siempre que hemos hablado de urbanismo, han emanado de normas de carácter general, o sea, nacional, y luego ya se extrapola a municipios más pequeños, como los nuestros, en los que con 30 o 35 vecinos, pues parece que no se amoldan tan bien como creemos que deberían. Los elementos de protección son fundamentales, ¿vale? Cuando un casco como Santo Domingo Silos está protegido, sirve para que sigamos teniendo este municipio tan bonito, y que eso, lo que pasa es que genera dificultades a la hora de hacer obras. El tema es que hay determinados aspectos del urbanismo que no se adaptan a las necesidades realmente del administrado. Y luego la propia administración tampoco hace lo suficiente por coger y llegar al ciudadano. O sea, tiene que estar al servicio del ciudadano marcándole las normas, pero protegiendo también sus intereses y ayudándole en el desarrollo de sus construcciones, de sus edificaciones. Eso que estamos hablando de que si alguien tiene una vivienda unifamiliar en un municipio, no se puede hacer una vivienda plurifamiliar, es cierto, pero también tenemos que empezar a pensarnos, y a lo mejor la propia administración tiene que empezar a pensar que cuando yo tengo un inmueble de 400 y pico metros cuadrados que pues no es viable prácticamente para las familias que tenemos actualmente el hacer uso de esas viviendas, y a lo mejor tiene que haber algún sistema para poder hacer no una vivienda plurifamiliar, pero sí una pequeña división para que esto funcione de otra manera. Por otra parte, muchas veces los propietarios deciden, o sea, por norma general, el hacer una rehabilitación de un inmueble o hacer una nueva construcción, y lo que se dirigen es directamente al ayuntamiento porque quiero hacerlo. Y lo que tienen que plantearse es que hay unos técnicos que le pueden asesorar en ese proceso para que le ayuden a llevar a cabo esa reparación. ¿Por qué? Porque muchas veces lo vamos a presupuestar lo que van a ejecutar, vamos a hacer le vamos a aportar una serie de ideas de cómo tienen que desarrollar ese proyecto, le podemos ayudar en la tramitación de las subvenciones que haya oportunas, porque muchas veces no se piden las subvenciones porque no sabemos cómo hacerlas, cuando hay unos profesionales que se dedican a eso y que lo van a proteger. Y además van a intentar hacer una obra de calidad al precio correcto y defendiendo los intereses del promotor, o sea, del propietario que quiere hacer esa rehabilitación. O sea, muchas veces cuando intentamos ahorrar en lo que son técnicos, decir, no, es que lo único que te va a poner son pegas. Este señor lo único que quiere hacer es cobrar. Es un impuesto revolucionario. Yo entiendo que a lo mejor puede haber una cierta leyenda negra, pues porque hay compañeros, como en todos los gremios, que no tienen la profesionalidad adecuada. Cuando un profesional es realmente un profesional, es un técnico adecuado, lo que va a hacer es defender los intereses del promotor. Y va a defender los intereses del promotor para que un constructor haga las obras como debe hacerlas. Cumpliendo una serie de normas, tanto urbanísticas como técnicas. Y tendrá un producto de calidad a un precio adecuado, al precio correcto. En situaciones en las que siempre estamos pensando que la subvención es la que nos tiene que salvar, esta mañana, con esta persona que decía que tenía 6 inmuebles, parecía que lo único que estaba, no sé, o sea, tampoco hay que mirar su caso particular y a lo mejor tiene más razón que un santo, no lo sé exactamente. Pero muchas veces planteamos que yo si tengo 6 inmuebles, hay uno de los deberes que tiene desde el punto de vista urbanístico, que es el de conservación de los inmuebles. O sea, tenemos que tener pendientes que cuando nosotros somos propietarios de algo, tenemos la obligación de conservarlo. Es una obligación, o sea, es que además viene legislado. Entonces, eso tenemos que conservarlo y ese deber de conservación tiene unos límites. Tiene unos límites, pero que tenemos que cumplirlo. Y además, si alguien no es capaz de mantener esos 6 inmuebles, pues a lo mejor hay que plantearse que ese señor, a lo mejor tiene que plantearse una venta de esos a otras personas, que muchas veces cuando se va a intentar comprar esos inmuebles no hay manera de comprarlos. Porque aquí hay gente dispuesta a comprar determinados inmuebles a un precio razonable, pero no se puede sacar adelante. Entonces, el urbanismo tiene que cambiar. También es cierto que hay que flexibilizar determinadas normas urbanísticas.
Nosotros recientemente hemos tenido en el colegio, Rubén lo sabe, un caso de una propiedad, una parcela en la que se encuentra una vivienda que llevaba ejecutada 30 años. En esa misma parcela, una parcela relativamente de una dimensión adecuada, se va a poner un pequeño garaje para guardar un vehículo. Se manda a informar, o sea, se hace la tramitación, el proceso correspondiente, se manda a informar al ayuntamiento, a solicitar la licencia al ayuntamiento, y el informe va a Diputación. En Diputación, pues directamente preparan un informe sobre lo que, después de varios meses, además de tardanza en esa tramitación de ese informe urbanístico, y la conclusión es que se le informa desfavorablemente porque esa parcela no tiene la condición de solar. Le explico un poco lo que es la condición de solar. Para que una parcela adquiera la condición de solar, tiene que tener acceso rodado, las instalaciones adecuadas, electricidad, suministro de agua, saneamiento y demás, pero resulta que la vía no estaba asfaltada. O sea, no estaba asfaltada, no estaba pavimentada, con lo cual no tenía condiciones de solar. Y entonces la pregunta es, si hace 30 años que existían ya normas urbanísticas, ¿se pudo hacer esa vivienda? ¿Por qué actualmente no se puede hacer ese garaje? La condición de solar, en ese caso, a lo mejor hay que plantearse que se podría buscar una vía de exoneración por parte de los ayuntamientos para que en el momento que el ayuntamiento disponga de capacidad económica para llevar esa pavimentación y terminar esa pavimentación de esa zona del municipio, pues se llevará a cabo y que se produzca y que se conceda esa licencia. Muchas veces nos ponemos pegas de que por qué la gente no va más al entorno rural, y hay determinadas pegas como esta que estamos diciendo, cuando hay muchos municipios que tradicionalmente hemos conocido todos que no estaban pavimentados. O sea, las pavimentaciones se han ido haciendo progresivamente, como bien decía esta mañana, no sé quién ha sido en la mesa, que decía, es que teníamos dinero para hacer, pues yo qué sé, una quinta parte de una calle, y al año siguiente otra quinta parte, y en 5 años pues se pavimentaba una calle, pero la calle paralela, la calle perpendicular, no estaba pavimentada. Entonces hay determinadas figuras que yo creo que hay que adaptarlas a la realidad, y hay algunas situaciones, cuando nosotros vamos a determinados pueblos de la provincia, nos encontramos con sitios idílicos preciosos que a lo mejor no están pavimentados, pero el acceso es correcto. O sea, si os enseñase la foto del acceso a esa vivienda, cualquiera de vosotros, con cualquier coche, el señor que tenga un Ferrari, pasaría por allí con toda tranquilidad. Lo que pasa es que le faltaba la capa de asfaltado, la capa de hormigón o de asfalto para poder llegar a esos 10 metros que tenía hasta la puerta de acceso a la parcela. Tenemos que, yo creo que, flexibilizar determinadas cosas, tenemos que pedir a la ciudadanía que tenga confianza en los técnicos, ¿vale? Nosotros desde el colegio pedimos confianza en los técnicos. Los técnicos van a estar siempre de parte del propietario, van a intentar adecuar y que sepan que no somos un impuesto revolucionario, que somos alguien que quiere colaborar con ellos, que quiere ayudarles a conseguir un dinero, si muchas veces es rentable. Algunas veces simplemente una intervención en una buena medición de partidas, de revisar unos presupuestos, se va a ahorrar más dinero que lo que cuestan los honorarios del Estado. Sí, bueno, pues yo un poco hablando ya como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores y como técnico liberal, que yo trabajo por cuenta propia para clientes particulares que quieren desarrollar sus proyectos, sus rehabilitaciones y demás, pues os podría contar un sinfín de casos con el que nos hemos topado y un poco de la complejidad, en cierta manera, del urbanismo llevados a municipios más grandes, más pequeños, con normas subsidiarias, sin normas, con planeamiento, sin planeamiento. Y bueno, la verdad que el tema de la administración en todo esto pues es ciertamente complejo, porque el tiempo que conlleva esa revisión, esa tramitación de licencias a los particulares, salvo que sea de primera necesidad, pueden pasar meses. Y eso pues al cliente dice, joder, pero ¿qué está pasando? ¿No? Para informar de un proyecto, de un informe urbanístico para la posibilidad de llevar adelante un proyecto o lo que sea, pues eso desanima mucho, ¿no? Y luego un poco lo que venía comentando Roberto, que es que a veces
alucinamos con los técnicos, con los compañeros que informan desde las administraciones públicas de ayuntamientos pequeños, de diputaciones, de la Junta, que está mal que lo diga, pero que es que se la cogen con papel de fumar. Es ir al límite con la norma. Cuando lo que queremos es que la gente llegue a los pueblos, que se implante, que genere puestos de trabajo, que fijar población, pues entiendo que hay que... El apoyo hay que darle un poco desde todos los puntos de vista, desde los ayuntamientos, desde las empresas, no sé, facilitar un poco todo esto. Y sé que no es fácil, no es nada fácil, porque lo que os decía, tenemos unas normas que flexibilizarlas pues sería lo suyo, porque el municipio que no tiene normas propias se va a guiar por unas normas provinciales, ¿vale? Unas normas subsidiarias. Y claro, en Burgos, por ejemplo, tenemos 5 ámbitos de aplicación: la ribera, la demanda, merindades, tierra de campos. Bueno, pues más o menos cada región, cada zona marca unos parámetros de construcción y demás, pero bueno, lo deja todo un poco a la interpretación del técnico, ¿vale? ¿Cuándo no ha sido el caso en el que un mismo artículo o un mismo punto lo ve Roberto, lo ve de una forma, lo veo yo, lo podemos, porque ya estamos muy compenetrados, pero cuando te chocas con la administración y lo que tú ves que 2 y 2 son 4, el técnico dice que no, que son 5, pues es donde ya el cliente alucina, dice, pero ¿cómo es posible esto? O sea, me está diciendo que no cumplo con las medidas, que no todo es... siempre, yo la verdad, desde mi punto de vista, siempre digo, ¿qué técnico informa este ayuntamiento? Así, está mal decirlo, pero es la verdad, pues porque algunos van a rajatabla con las normas, o se puede afinar más o se puede afinar menos, y siempre estás en manos de esa interpretación que quiere hacer de ello, ¿vale? ¿Qué os cuento con esto? Pues que joder, nosotros como técnicos, yo siempre intentas sacar adelante cualquier proyecto dentro de una legalidad, está claro, y si no hay posibilidad, buscar la fórmula legal para sacarlo adelante, porque la norma muchas veces no te permite tomar otros caminos. Es decir, yo recientemente para un cliente he estado estudiando un proyecto en Urred, ¿vale? En zona de rústico. El hombre ya tomó una iniciativa, es un uso excepcional en suelo rústico, que tiene que pasar por la Comisión Territorial de Urbanismo, ya no lo informa el ayuntamiento, ya subimos a un escalón superior. ¿Y qué pasa? Pues que te lo tumban, pero después de medio año. No es que digas, y revisando los usos excepcionales para ese tipo de suelo, dices, lo que os contaba antes, yo interpreto que eso es viable, pero se ve que los compañeros de la comisión han visto que no, y al final, en esos informes que emiten, no acaban de ser claros diciendo, no puede darse ese uso excepcional por esto y por esto, sino simplemente te tumban la idea y ¿qué camino le queda al promotor? Pues una de dos, o bajarse del carro o buscar la ilegalidad. Os hablo claro, es decir, porque sí, en el suelo rústico de un suelo común puedes hacer naves ganaderas, agrícolas, forestales, y este hombre pues igual lo que quiere es una caseta, un almacén para la huerta, para hacer ahí, y siempre se complica mucho, ¿no? Yo por eso me parece un tema muy importante eso, buscar siempre el apoyo de la administración. Yo entiendo que tienen que flexibilizar un poco las normas. En los ayuntamientos, pues también el ayuntamiento que no tiene ese planeamiento propio, es muy interesante que redacten esas normas para poder adecuar la normativa urbanística de Castilla y León al ayuntamiento en concreto, y bueno, pues siempre poder sacar adelante una serie de proyectos que por sí solos, con las normas subsidiarias provinciales, resultan inviables. O sea que siempre es interesante apoyar. Yo estuve informando para un ayuntamiento de la Ribera 4 años, y estuve detrás del alcalde. Digo, vamos a redactar normas, que esto es bueno para el municipio, para fijar industria, para fijar población, y aquello que es zona vitivinícola. Ahí el tema de las bodegas de vino genera un sector económico importantísimo.
¿Y qué pasa? Pues que te coges las normas provinciales y en el suelo urbano no se puede fijar una bodega de vino. Te tienes que ir a suelo rústico y volvemos a empezar. Comisión Territorial de Urbanismo, y claro, en esa zona la comisión no te lo va a tumbar, porque joder, no tendría lógica, pero va a tardar. Y bueno, pues la administración es quien yo considero que más se tiene que anotar todo esto y apoyar el emprendimiento, la fijación y apoyar los proyectos que mucha gente quiere llevar adelante y muchas veces es una verdadera odisea. Yo simplemente, como Débora nos ha pedido, dice, ¿podéis hacer una carta a los Reyes Magos? Que decía esta mañana. Pues hombre, si vamos a hacer una carta a los Reyes Magos, yo una de las peticiones que haría sería que ahora mismo se están modificando las normas subsidiarias provinciales, se está haciendo eso, que a lo mejor tuviesen en cuenta visiones un poco más amplias, o sea, de lo que tienen actualmente, y aprovechar esas revisiones para todos estos municipios pequeños que en nuestra zona, en esta zona de la Sierra de la Demanda, de la Arlanza y demás, que tenemos unas necesidades un tanto distintas, pues yo creo que se aproveche esas normas para que esa generalidad de esas comarcas, como bien decía Rubén, se amolden a esas necesidades reales de la ciudadanía. Por otra parte, también decir que nosotros hemos firmado un convenio con Agalsa, que le firmó hace poquito Óscar, con nuestro presidente. En ese convenio, nosotros, el fin un poco de este convenio era asesorar a las personas que quieran hacer algo, cualquier tipo de actuaciones en el entorno de estos municipios de la zona de Agalsa, ¿vale? La idea es la siguiente: si alguien quiere pedir un asesoramiento, nosotros directamente desde el colegio le vamos a ofrecer un primer asesoramiento telefónico. Pues, me va a comprar una vivienda, me va a comprar una casita en eso. Me gustaría saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué necesidades tengo, si está bien de precio, cómo es el estado. Y luego hemos generado una bolsa de trabajo específica de profesionales para que ya una vez que hagamos la primera consulta se pueda nombrar un técnico que le pueda ir asesorando, que le pueda ir marcando las líneas, las pautas a seguir en esa rehabilitación, en esas obras, en qué posibilidades tiene. Muchas veces, yo pongo como ejemplo, un amigo mío se compró una vivienda en los bares de Bureba y bueno, es muy amigo mío, y me he comprado una casa. Y la siguiente, lo que le dije yo, la respuesta fue: ¿y por qué no me has llamado, por lo menos? O sea, antes de comprar. Dice, porque eso. Yo la verdad es que la primera vez que fui a su casa, sinceramente dije, ¿cómo le voy a decir a este hombre que lo que se ha comprado es una catástrofe? Era una auténtica ruina, la verdad. La sensación que me daba a mí es que no se podía hacer nada así, o sea, vamos, que yo no hubiese comprado esa casa nunca, ¿vale? Con el tiempo, una persona que es muy habilidosa, muy manitas, que ha dedicado mucho tiempo y mucho cariño a ese inmueble, ha conseguido hacer una casa preciosa, que a mí me encanta, y además lo pongo como ejemplo de alguien que ha hecho algo bien. Buscó unos profesionales adecuados, unos técnicos para asesorarle en lo que tenía que hacer. Él hizo muchas cosas de su propia mano, y al final ha quedado una rehabilitación de un inmueble que, si no, posiblemente hubiese ido abocado a la ruina. O sea, no hay nada perdido en el entorno rural, no hay nada perdido, hay que siempre tener esperanza. Y yo creo que todos juntos y con este tipo de encuentros, lo que podemos intentar lograr es que se vayan generando pues esas inercias que podemos tener para conseguir que se fije población, que se hagan eso. Cuando se va generando algo, o sea, lo que más manda es el dinero. O sea, en esta sociedad, tristemente, lo que manda es el dinero. Si nosotros conseguimos generar movimiento económico dentro de los municipios, conseguiremos que se fije población. La administración central, la administración autonómica y la local tienen que trabajar codo con codo para intentar solucionar el tema de la España vaciada. Una de las fórmulas que tiene que utilizar son los impuestos. O sea, si en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, un señor paga menos impuestos de lo que puede pagar. Esta me preguntaba un señor que qué hacemos con el ICIO y con los IBIs, ¿vale? Que son los impuestos municipales directos. Bueno, pues es que sobre los IBIs y sobre los ICIOs no podemos hacer nada. O sea, un ayuntamiento hartos pocos recursos tiene como para encima reducir los IBIs. Pero si hubiese unos tramos de reducción en IRPF, en impuestos de sociedades, en entornos rurales menores de 5.000 habitantes, a lo mejor sí que había cambios. Y las empresas no se irían a Madrid
que es un agujero negro donde van todas las empresas del país y a lo mejor podrían venir a entornos rurales. O sea, yo creo que es un problema global que abarca muchas más cosas y a lo mejor lo que nosotros estamos dando son pinceladas, pequeños toques sobre un problema mucho más amplio. Bueno, pues muchas gracias. Vemos que desde lo que apuntaba Laura, que el planeamiento urbanístico es bueno y es necesario para tener una buena ordenación del territorio. Y bueno, por la otra parte, la parte menos bonita, ¿no?, de todo esto, esos plazos que se alargan, que hace pues, que se genere una desafección quizás con este colectivo de los técnicos, ¿no?, arquitectos, aparejadores. Y bueno, pues hace que o tiras la toalla o buscas ese resquicio para bueno, pues, intentar hacerte tu casa en tu casa de aperos, en un suelo rústico, por ejemplo, ¿no? Está claro que estos plazos pues, limitan mucho.